Bien, hermanos, bienvenidos otra vez a esta clase de vigor espiritual y salud emocional con las promesas de Dios. Las promesas de Jesús son esa fortaleza para nuestro caminar. Y hoy vamos a ver, estamos yendo alfabéticamente y estamos en la letra G de gato. Y vamos a ver hoy la promesa de la guía espiritual del Señor. Y eso, ese va a ser el tema de hoy, la guía del Señor. Déjenme ver cómo puedo cerrar esto para, o aquí tal vez, para ver la página completa y borrar esto. Muy bien. Así que vamos a orar a incluirlos a ustedes porque nosotras como grupo ya oramos, pero siempre es importante pedirle al Señor que Él sea el que hable y no sus siervos, ¿verdad? Que sea el Señor hablando a través de nosotros, no nuestras ideas, sino su voluntad. Vamos a orar. Señor, seguimos delante de tu presencia bendita y perfecta, Señor, rogando que podamos sentir tu voz, oír tu voz y sentir tu presencia a través de este mensaje, de esta meditación. Señor, que tú, no, como dice tu palabra, nos instruyas, nos corrijas, Señor, nos ilumines a través de tu palabra, Señor, para entender tu voluntad y conocerte mejor, adorarte, a reconocerte, Señor, como quien tú eres, el único Dios verdadero, Señor, todopoderoso, perfecto en todos tus caminos, Señor. Y es en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús que te pedimos estas cosas. Amén, amén. Bien, lo puse en orden escritural. Vamos a ver por los salmos. Primero empecemos por los salmos. Y dice el Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué promesa tan valiosa, ¿no? En medio de una pandemia donde hay tanta amenaza y peligro de constante, ¿no? De ser contaminado, de ser enfermado por el virus, ¿verdad? Pero el Señor dice, yo soy tu guía y soy tu Dios para siempre y eternamente. O sea, no hay límite para el Señor, ¿no? Y Él dice, yo te voy a guiar aún más allá de la muerte. En realidad la muerte no nos separa de Él, más bien nos une cuando estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte nos acerca a Él, ya por fin lo podremos ver, por fin lo podremos adorar, ¿verdad? Obviamente estamos esperando la glorificación, ¿no? Un cuerpo nuevo. Nuestro espíritu se va con el Señor hasta que el Señor venga por todos nosotros. Se lleva los cuerpos, dice las escrituras, el que haya muerto, los muertos, nosotros no vamos a adelantarnos, sino que juntamente con ellos, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos, seremos reunidos con el Señor en las nubes para estar así siempre con el Señor. Así que la guía del Señor no solamente es para decisiones terrenales o para circunstancias terrenales, pero la guía de Él es constante hasta que estemos con Él en la gloria. Por eso dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte, obviamente indicando que hay un camino, ¿no? Hay hay un, hay que ser guiados, ¿verdad? La palabra nos habla de dos destinos eternos, ¿verdad? Y es lindo cuando el Señor es el que va adelante guiándonos a su presencia. Quería, antes de seguir con los salmos, había este proverbio que quería usarlo de introducción, porque
hay gente que pueda decir, bueno, yo no necesito guía, yo tengo mis estudios, yo tengo mi capacidad intelectual de escoger y decidir qué camino, qué decisión tomar en determinada circunstancia, ¿no? Hay personas que dicen esto, yo no necesito, o inclusive creyentes puedan que diga, yo ya sé lo suficiente como para tener la sabiduría o el entendimiento necesario para hacer una buena decisión. Y el Señor nos advierte que en Proverbios 14:2, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? A veces uno puede pensar, a veces gente que dice, yo tengo mi religión, yo sé dónde voy y estoy seguro o segura de mi destino porque me aferro a esto, me abrazo a esto. Y el Señor dice, bueno, hay veces que ciertos caminos parecen que son buenos o parecen que nos llevan derecho. Hay decisiones que a veces negocios, a veces decisiones relacionales, ¿no? Que escogemos con quién estar, con quién casarse, con quién vivir o a veces con quién relacionarnos, ¿no? Y pensamos que vamos derecho, pero a veces esos caminos no necesariamente muerte espiritual solamente puede referirse a este versículo, pero hay veces que causa muerte, muerte de relaciones, muerte de tal vez la unidad que existen en las iglesias. Hay veces que decisiones llevan a divisiones o decisiones llevan a caminos de muerte en cuanto a las relaciones, ¿verdad? Ya no se habla la gente, ya no hay armonía. Y es porque ciertos caminos llevan, esas son las consecuencias de ciertos caminos que uno piensa que son correctos, pero en verdad, dice el Señor, ten cuidado. A veces parecen derechos, pero son caminos de muerte. A veces hay negocios que la gente hace y dice, bueno, voy voy a exagerar en el dinero o algo fraudulento tal vez. Y dice, bueno, el Señor pueda que lo bendiga esto y pueda que salga, pero a la larga, ¿no? Tal vez las consecuencias no se ven al principio, pero dice, es un camino que lleva a problemas con el Señor, con otros. Y por eso es importante la guía del Señor. La guía es, la guía del Señor siempre será caminos de vida, siempre será a lugares de bendición, ¿verdad? No necesariamente estamos hablando de prosperidad, riquezas, que sí lo pueden ser, porque el Señor bendice la obediencia y el Señor dice la palabra que Él es el que reparte el dar la riqueza al que Él quiere, ¿no? O sea, eso también viene de Dios, son bendiciones de Dios, pero más específicamente en decisiones, el Señor es el que nos guía. Siempre sus caminos van a ser de vida, de luz, de bienestar, de bendición, ¿verdad? Y eso es lo que como creyentes queremos, ¿no? Tener la, la dependencia en la guía del Señor. Miren el Salmo 37, 23 y 24. Vamos a leerlo desde el 22. Ah, dice, porque los benditos de Él heredarán la tierra y los malditos de Él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. El Salmo 37 es un salmo, bueno, toda la palabra del Señor es muy rica en enseñanzas y promesas, pero este salmo hasta se ha hecho un canto al principio, los primeros versículos dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Ah, dice, lo oirán los justos, engrandeced a Jehová conmigo
y exaltemos aún a su nombre, ¿verdad? Lo oirán los justos y se alegrarán de que uno camina con el Señor, de que uno está dejándose guiar por el Señor. Después de las primeras partes del Salmo, se proyecta a cosas proféticas hacia el fin, lo que va a pasar con la gente que no quiera del Señor, que rechace al Señor. ¿Y qué va a pasar con los que sí queremos estar con el Señor? Por eso ya para el final, casi al final del Salmo, vemos esta palabra, ¿no? Ya porque se está hablando de lo que va a pasar al fin, cuando el Señor venga, obviamente va a separar, va a haber gente que viva en esta tierra durante ese milenio del reino del Señor, que no vamos a ser ya nosotros los que vivimos en la tierra, sino que nosotros venimos con el Señor a reinar. Y somos considerados en esta parte los benditos del Señor, los que son completamente felices, porque vamos a heredar la tierra. El Señor viene con nosotros, nos va a asignar posiciones de liderazgo en las naciones. O sea, es algo increíble, ¿verdad? Pero dice la palabra que aún vamos a juzgar hasta a ángeles. Es algo maravilloso el eh, ¿cómo sería esto? Como las posiciones que el Señor va a dar de administración, de acuerdo a la fidelidad que uno haya tenido en la tierra hacia el Señor. Pero nos considera felices completamente, vamos a heredar la tierra, pero los malos van a ser destruidos, ¿verdad? Después de ese milenio, ¿verdad? La Biblia nos habla de una guerra que se la conoce como la guerra del Armagedón, que en realidad no es guerra, porque el Señor nomás dice la palabra y todos son destruidos, todos los malos. Y dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Sabemos que la única persona que nos endereza y que hace que seamos aprobados por el Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y a ellos, cuando uno camina en la voluntad del Señor con Jesús en nosotros, habrá momentos que uno pueda caer, sí, pero ahí dice el Señor, cuando el hombre cayere, ese bendito del Señor, ese que está con Jesús, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Verdad? En medio de tanta agonía, a veces emocional, a veces física, a veces espiritual, ¿verdad? Hay luchas y sufrimientos que el Señor conoce, que cada uno de nosotros podemos pasar. Pero en medio de esas situaciones que uno se puede sentir como tumbado, a veces decimos eso, estoy golpeado, estoy tumbado, pero postrado es humillado, ¿verdad? Uno no queda humillado, dice, porque Jehová sostiene nuestra mano, Él nos va guiando, Él nos levanta, Él nos sostiene, ¿verdad? Pero es bonito saber que estamos bajo en esa categoría de los benditos del Señor. Y somos benditos cuando tenemos a Jesús en nuestras vidas. Somos bendecidos, um, el mundo dice la palabra afortunados, ¿verdad? Pero nosotros no creemos en la fortuna, sino en las bendiciones de Dios. Es algo real, no es una posibilidad, es algo, un hecho. Y eso dice el que está en Cristo, tiene muchas bendiciones, es perdonado, es adoptado, tiene herencia, como hemos visto aquí, porque somos guiados por su presencia. El Espíritu Santo de Jesús está en nosotros. Vamos a ver el Salmo 139, 7 al 10. Dice el Salmo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol o en el sepulcro hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Que a veces cuando leemos este salmo, por lo menos a mí me ha pasado que leo y pienso, ¿por qué querrá la persona huir de Dios? ¿Verdad? Porque tenemos la idea de que
ah, está buscando un lugar donde no esté Dios, ¿verdad? Y la idea no es tanto que alguien está huyendo de Dios, sino nos está confirmando que la presencia de Dios es segura en donde quiera que estemos. No es que está tratando de esconderse de Dios, sino más bien dándonos la promesa de que en cualquier lugar que estemos, en cualquier circunstancia en que estemos, en cualquier situación que nos encontremos, el Señor está ahí con nosotros, ¿verdad? Y es la realidad, ni la muerte ni la vida, dice el apóstol Pablo, nos puede separar del amor de Dios. Estamos vivos en donde quiera que estemos. Y dice él, sea que me vaya, y eso que lo está escribiendo esto cuando todavía no habían aviones, ni habían viajes a la luna, ni nada, pero dice, si subiere a los cielos, tal vez pensando él en el estado después de la muerte, ahí estás tú, ¿verdad? O si voy al sepulcro, al Seol, ahí estás tú también. Si me voy del otro lado del mar, Dios está ahí, ¿verdad? Él me guía. Ahí está el versículo 10 es lo que conecta todas estas ideas. Dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿No? Es hermoso saber eso, la guía del Señor en cualquier, en el futuro, hasta el fin del mundo, dijo el Señor, en el presente, donde quiera que estés, ahí estoy, guiándote, sosteniéndote. La idea en los versículos habla de que el Señor nos toma de la mano, nos sostiene con su mano, ¿verdad? Aquí eso decía el Salmo 37 en el versículo 24, porque Jehová sostiene nuestra mano. Y acá en el Salmo 139, versículo 10, dice que su mano nos guiará y nos asirá a su diestra. Asir quiere decir como agarrar, como abrazar, ¿verdad? El Señor con su mano derecha nos abraza, ¿no? Y la idea de que cuando uno necesita ser protegido, ahí está, la idea de ser guiado. Ahora, obviamente, estamos hablando el creyente, ¿no? El que tiene el Espíritu del Señor busca la presencia del Señor, busca la voluntad del Señor día a día. Esa es la realidad. Una relación estrecha con el Señor requiere un constante depender de Él, ¿verdad? Es una relación como de pareja, ¿no? No se dice, yo estoy casada, pero no me he hablado con mi esposo por 5 años, ¿no? Eso no sería ser casado, ¿no? Porque si uno está casado, uno se habla todos los días, se comparte, ¿verdad? Igual con el Señor. Somos su novia, Él es nuestro esposo, nuestro novio que pronto viene, tenemos que conversar con Él y buscar su voluntad, estar y expresándole nuestro cariño y recibir el cariño que Él nos da. Por eso Él nos abraza. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra, lo hace a través de detalles pequeños y grandes que solamente Él puede hacer y solamente nosotros lo conocemos, ¿verdad? Algo que a veces nos asusta o algún temor que se tiene, el Señor viene y nos calma con su palabra, con su presencia, nos abraza. Es algo especial, íntimo. No puedo yo decir, tienes que experimentarlo de esta manera, porque el Señor tiene su trato con cada uno diferente. Y lo importante es saber que Él nos guía, Él nos sostiene, Él nos abraza, Él se preocupa por nosotros, ¿verdad? Como decía la palabra en el primer salmo, que decía que Él es nuestro Dios y nos va a guiar constantemente. Él es el que nos garantiza que vamos a estar con Él y que Él va a terminar la obra que ha empezado en nosotros. El Salmo 23 es uno de los más famosos de los que tenemos aquí y yo sé que se lo saben de memoria, pero noten en el versículo 2 y 3 del Salmo 23, dice,
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Nosotros somos las ovejitas del Señor, ¿verdad? Y Él conoce a cada oveja por nombre y nosotros lo conocemos a Él por su voz. Dice que las ovejas siguen a su pastor. Igual las ovejas de Jesús, las ovejas de Dios, seguimos su voz, su palabra, ¿verdad? Y cuando la seguimos, el Señor tiene maneras especiales de llevarnos a lugares donde uno pueda descansar, a donde uno pueda reposar. Y ahí Él nos pastorea. Como el pastor se encarga de que la ovejita coma, de que la ovejita tome agua, que tenga sustento, que esté sana, ¿verdad? Si tiene alguna herida, el pastor le echa más aceite para que no se infecte la herida y también para que las moscas no molesten. El aceite no les permite a las moscas morder. Y así el Señor nos hace descansar, nos fortalece con su presencia. El Espíritu Santo siempre es el símbolo del aceite, ¿verdad? Cuando uno está herido es cuando más el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para sanar, restaurar, para fortalecer y cerrar esa herida que uno se haya hecho. A veces como ovejitas puede torpes, ¿verdad? Porque no se ve bien, se descarrila, se golpea o es tal vez atrapada por algún animal salvaje, algún lobo, y el pastor la defiende y después sana sus heridas, ¿verdad? Pero nos guía a través de Él nos va guiando a esos lugares donde podemos encontrar esa sanidad, y nos guía, como dice la palabra, por esas sendas de justicia, de rectitud. La, la palabra original de justicia en inglés lo han traducido como righteousness, que quiere decir piedad. A veces cuando uno piensa en justicia, más piensa como que le hagan justicia, ¿verdad? Y sí, también tiene esa excepción, esta palabra, ¿no? De que el Señor nos lleva por los caminos de que Él ha preparado, ¿verdad? Que Él va a poner justicia a este mundo y Él nos va a llevar a ese camino, a ese lugar donde Él va a reinar. Pero la idea predominante es de que Él nos guía por los caminos de obediencia, por los caminos de piedad, donde no haya impiedad, porque la impiedad es la desobediencia, la falta de virtud, ¿verdad? Pero los caminos de justicia es los caminos de rectitud, los caminos que son agradables a Él. Él es el que nos fortalece, el que nos equipa, el que nos habilita a través de la presencia del Espíritu Santo a ir creciendo espiritualmente por amor de su nombre, porque Él sabe, Él conoce nuestra condición, que somos polvo, y Él dice, no pueden solos, necesitan de mi ayuda, necesitan de mi presencia, necesitan de mi consolador, ¿verdad? De mi espíritu para poder caminar por esos caminos correctos que Él tiene preparados para nosotros. Así que vemos la acción de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vemos la Trinidad. El Padre nos da al Hijo, el Hijo nos da su Espíritu y los tres nos sostienen, nos guían, nos van protegiendo en el camino. Vemos cuánto hace el Señor para guardarnos del mal, ¿verdad? Vamos a ver unos cuantos versículos más. Hay varios. Estas hojitas se las voy a poner por el Facebook, los archivos del Facebook, y también para las hermanas se las mando por el WhatsApp. El Salmo 107, 28 y 32 dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas.
Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Esta porción, si leemos el Salmo 7, habla de la gente que hace negocios en los mares y cómo ellos experimentan las tormentas del mar. Está hablando en un sentido real, ¿no? De que la gente que tiene su oficio en el mar, pues se da cuenta cuán impetuosos pueden ser, ¿verdad? Pero obviamente nosotros podemos encontrarle una aplicación a nuestras vidas. Nuestras vidas son como un mar, ¿verdad? A veces las tormentas se levantan en los momentos menos esperados. Vienen ciclones, vienen huracanes, vienen ah, tormentas horrorosas, ¿verdad? Y la gente cuando uno se encuentra en angustia, clama al Señor. Y eso es lo que está diciendo aquí. Cuando ven la tormenta, eh, eh, ruegan, piden que el Señor los guarde y los guíe a un lugar al puerto. Queremos llegar a ese puerto, a un lugar de descanso, ¿verdad? Y dice la palabra, el Señor nos libra de las aflicciones, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Tarde o temprano, ¿verdad? No hay tempestad que dure toda la vida, ¿verdad? Ni huracán que no se sosiegue, ¿verdad? Que no se calme, el Señor los apacigua. Y ahí eso trae alegría y ahí el Señor nos guía al puerto al lugar de esa paz y tranquilidad que uno tanto desea, ¿verdad? Obviamente, eh, el reconocerlo a Él, por eso dice aquí el versículo 31, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Siempre uno reconocer que esa guía, que en medio de esa tormenta, esa mano poderosa de sustento y de guía está ahí, ¿verdad? Las tormentas no las causa Dios, las tormentas son causadas por el pecado en el mundo, ¿verdad? A veces estamos en un mundo caído bajo maldición. En el huerto del Edén no habían volcanes que erupcionaban o tormentas. Esto es producto del pecado. Por el pecado vino todas las consecuencias del pecado. Son las tormentas, son los terremotos, son todas las cosas que causan destrucción. Dios no destruye, Dios edifica. Y obviamente, como estamos en esta vida de pecado y de un mundo bajo maldición, sufrimos las consecuencias del pecado también. Y a veces vienen tormentas reales, ¿verdad? Físicas, visibles, y hay veces hay tormentas espirituales que los gobernadores de este mundo, hablando espiritualmente, dice la palabra que nuestra lucha no es contra humanos, sino contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores, principados, ¿verdad? Que quieren apartarnos del Señor, que quieren confundirnos, que quieren engañar, que quieren ver muerta a la humanidad. Y ellos usan, ¿no? Guerras, usan muchas, manipulan, ellos gobiernan en los aires, dice la palabra. Y el Señor aún sobre todas estas cosas tiene poder. Aunque el mundo esté bajo maldición, el Señor nos da su bendición a través del Señor Jesús y nos protege en medio de las tormentas. Porque a veces el cristiano, mucha gente dice, ¿por qué? La pregunta siempre es, ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué sufre el creyente? ¿Por qué? Porque estamos en este mundo que no es nuestro hogar. Y como parte de estar en este mundo, aunque no somos de este mundo, nos toca, ¿verdad? Experimentar muchas veces las consecuencias que hay del pecado en el mundo. Pero aún así, el creyente puede reconocer que el Señor es el que nos saca de las tormentas. El Señor es el que nos sostiene en medio de la marea, ¿verdad? Alta, ¿verdad? Y las ondas, ¿verdad? Que nos ahogan. Y eso nos lleva a alabarlo, porque Él pudiera decir, bueno, dejo al mundo como está, al fin y al cabo,
mucha gente no quiere saber de mí, hay que se queden. No, Él dice, yo te sostengo, yo te guío, yo te voy a llevar al puerto a donde vas a poder am, descansar, ¿no? Obviamente la idea es de que no va a durar para siempre la tormenta, no va a durar eternamente esa, ese huracán en el que uno se puede encontrar en algún momento de la vida. Bien, vamos a ver dos más para acabar con los proverbios. Hemos visto los salmos. Los siguientes versículos que están son de los profetas y después dos del Nuevo Testamento, porque aquí habla del Consolador, el Espíritu Santo, el que nos guía y nos enseña todas las cosas. Así que vemos cómo se conecta la guía del Señor a través de su palabra y a través de su presencia en nosotros. Vamos a ver Proverbios 4, 10 al 13. Dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Aquí vemos cómo el Señor nos ha guiado por un camino de sabiduría. En Cristo Jesús tenemos entendimiento que el mundo no tiene. Dice que para el mundo las escrituras, el evangelio es locura, no lo pueden entender, se le hace ridículo, adefesioso, ¿no? Como pueden confiar en algo absurdo para ellos. Pero el Señor, su guía al que cree en Jesús es concederle una iluminación, ¿verdad? Como dice aquí, nos ha encaminado por un camino de sabiduría. Y eso se encuentra en la palabra, ¿no? Vamos de gloria en gloria, creciendo en sabiduría, sabiduría espiritual, ¿verdad? Que una sabiduría que no es carnal, que una sabiduría que no es humana, que la puede tener la persona más sencilla, inclusive una persona analfabeta, una persona sin instrucción del mundo puede ser bastante sabia o sabio porque ha sido encaminado por el camino de sabiduría que solamente el Señor nos puede guiar hacia ese lugar, ¿verdad? Dice la palabra que es lumbrera a nuestro camino, dice que la palabra puede hacer sabio al sencillo, al humilde, obviamente, la idea de que cuando uno le cree al Señor y se le va abriendo el entendimiento a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Todo tiene que ver con Jesús y con su presencia en nosotros. Ahí es la manera que uno obtiene sabiduría de lo alto. Así que esa guía del Señor no solamente está hasta el fin del mundo, no solamente está en los momentos de prueba, de angustia, está ahí esa guía para darnos sabiduría. Y esa sabiduría, como dice el Proverbios 3, 5 y 6, viene con la confianza que le tenemos al Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? No en tu sabiduría, no en tus ideas, no en tus caminos, ¿verdad? No te apoyes en tus propios caminos. Reconócelo, aquí está la idea, reconócelo en todos tus caminos. ¿Verdad? No solamente en las cosas espirituales, en las cosas diarias, ¿no? De decisiones que vamos a tomar, que sean dirigidas, que sean guiadas por el Espíritu de Dios, por Jesús mismo, ¿verdad? Para que sean prósperas, fructíferas nuestras decisiones, ¿verdad? Y si acaso ya hemos tomado decisiones que no hayan sido de acuerdo a la voluntad del Señor, cuando uno lo reconoce, ¿verdad? Cuando uno no, de alguna manera depende de Él endereza nuestras veredas, que es lo hermoso, ¿verdad? Que el Señor hace de nuestras torpezas, hace cosas
remediables. El Señor de alguna manera las corrige, ¿verdad? De alguna manera ah, milagrosa, porque es algo constante que uno está tomando decisiones a cada momento, ¿verdad? Y el Señor de cuántas cosas nos ha librado, de cuántas cosas nos ha bendecido en medio de nuestras decisiones, porque Él endereza las veredas, Él va viendo nuestro corazón, ¿verdad? Que cuánta dependencia tenemos de Él. Así que, hermanas y hermanos, podemos confiar y descansar que el Señor está en control. Él guía a sus hijos, ¿verdad? Y como hijos, como dice el proverbio, debemos de escuchar, debemos estar atentos y no olvidarnos de lo que el Señor nos está ah, aconsejando, porque sus caminos son para vida y no para muerte. Así que vamos a parar ahí, vamos a terminar con una oración, dándole gracias al Señor por ser nuestro amparo y nuestra fortaleza. Señor amado, te damos gracias porque tu mano nos sostiene. Señor, qué hermoso saber que tu diestra nos abraza, Señor, nos guía, nos protege cuando hay huecos en el camino, cuando hay veredas torcidas. Tú eres un gran caballero, Señor, nos lleva de la mano, dándonos paz, seguridad, confianza, que todo va a estar bien, que tú vas guiando a nuestra patria, nos vas guiando a nuestro hogar, nos vas sosteniendo en medio de la prueba, nos vas ayudando a avanzar en medio de la tormenta, Señor, y te reconocemos. Te alabamos, te bendecimos porque sabemos que solamente tú puedes hacer esto, Señor. En el mundo solamente se encuentra aflicción, se encuentra eh, confusión, Padre amado, pero en ti encontramos lugares de descanso, de reposo, de sanidad. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía, nos consuela, nos enseña tu palabra, nos da sabiduría. Padre amado, Señor, gracias por enderezar las veredas y por ser nuestro Dios. Señor, en ti encontramos lo que necesitamos. Tú nos llenas de gozo, de paz, de esperanza, Señor, y úsanos para compartir con otros lo que tú nos has dado, Señor. Una salvación tan grande. Gracias, Señor, por tu palabra, que es la luz que nos guía, Señor. Padre amado, en medio de tantas tinieblas, ayúdanos a brillar tu luz para guiar a otros a ti, Señor, a guiar a otros a encontrarse contigo, Señor. Todo eso pedimos y te damos gracias por tu misericordia, tu amor, tu gracia sobre nosotros. Y es en el nombre de Jesús que oramos y te exaltamos, Señor. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.